Herman Melville, Bartley, el escribiente. Introducción. El narrador de la historia es un abogado anónimo con oficinas en Wall Street, en la ciudad de Nueva York. Se describe a sí mismo como un negocio cómodo entre los bonos, las hipotecas y los títulos de propiedad de los hombres ricos. Tiene 3 empleados. Primero, Turkey. Segundo, Nippers. Tercero, Ginger Nut. Cada uno de los cuales es descrito. Turkey y Nippers son copistas o escribas, mientras que Ginger Nut hace trabajos de entrega u otros trabajos variados en la oficina, y el abogado decide que su negocio necesita un tercer escribiente. Bartley responde a su anuncio y llega a la oficina, pálidamente pulcro, lastimosamente respetable, incurablemente desamparado. Inicio del relato. Soy un hombre bastante mayor. La naturaleza de mis actividades durante los últimos 30 años me ha puesto en contacto con lo que parecería un grupo de hombres interesantes y un tanto singular, del que todavía no se ha escrito nada que yo sepa. Me refiero a los copistas o escribientes. He conocido a muchos de ellos, profesional y privadamente, y si quisiera podría relatar diversas historias ante las cuales los caballeros de buen carácter podrían sonreír y las almas sentimentales llorar. Pero renuncio a las biografías de todos los demás copistas por unos pocos pasajes de la vida de Bartley, que fue un copista de los más extraños que he visto u oído. Mientras que de otros copistas de leyes podría escribir la vida completa de Bartley, no se puede hacer nada de eso. Creo que no existen materiales para una biografía completa y satisfactoria de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartley era uno de esos seres de los que no se puede saber nada, salvo por las fuentes originales, y en su caso estas son muy escasas. Lo que mis propios ojos asombrados vieron de Bartley es todo lo que sé de él, excepto, de hecho, un vago informe que aparecerá en la secuela. Antes de presentar al escribiente, tal como me pareció por primera vez, es conveniente que haga alguna mención de mí mismo, de mis empleados, de mi negocio, de mis aposentos y de mi entorno en general, porque una descripción de este tipo es indispensable para una adecuada comprensión del personaje principal que se va a presentar. Imprimis. Soy un hombre que desde su juventud ha estado lleno de una profunda convicción de que la forma de vida más fácil es la mejor. Por lo tanto, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y nerviosa, incluso hasta la turbulencia, a veces, sin embargo, nunca he permitido que nada de este tipo invada mi paz. Soy uno de esos abogados poco ambiciosos que nunca se dirigen a un jurado, ni atraen el aplauso del público, sino que, en la fresca tranquilidad de un refugio acogedor, hacen un negocio cómodo entre los bonos, las hipotecas y los títulos de propiedad de los hombres ricos. Todos los que me conocen me consideran un hombre eminentemente seguro. El difunto John Jacob Astor, un personaje poco dado al entusiasmo poético, no dudó en declarar que mi primer gran punto era la prudencia, el siguiente el método. No lo digo por vanidad, sino que simplemente hago constar el hecho de que el difunto John Jacob Astor no me desocupó en mi profesión. Un hombre que, admito, me encanta repetir porque tiene un sonido redondo y orbicular y suena como un lingote. Añadiré libremente que no fui insensible a la buena opinión del difunto John Jacob Astor. Algún tiempo antes de la época en que comienza esta pequeña historia, mis ocupaciones habían aumentado considerablemente. Se me había conferido el viejo cargo, ahora extinto en el estado de Nueva York, de maestro en Cancillería. No era un cargo muy arduo, pero sí muy gratamente remunerado. Rara vez pierdo los estribos. Mucho más rara vez me indigno peligrosamente ante los agravios y los ultrajes, pero se me permite ser imprudente y declarar que considero la repentina y violenta abrogación del cargo de maestro en Cancillería por la nueva Constitución como un acto prematuro, ya que había contado con un arrendamiento vitalicio de las ganancias, mientras que solo recibí las de unos pocos años. Pero esto es por el camino. Mis aposentos se encontraban en las escaleras del número de la Wall Street.
En un extremo daban a la pared blanca del interior de un espacioso pozo de luz que penetraba en el edificio de arriba a abajo. Esta vista podría haberse considerado más bien insulsa que otra cosa, deficiente en lo que los pintores de paisaje llaman vida, pero si así fuera, la vista desde el otro extremo de mis aposentos ofrecía al menos un contraste, si no más. En esa dirección mis ventanas ofrecían una vista sin obstáculos de un alto muro de ladrillos, negro por la edad y la sombra eterna. Ese muro no necesitaba un catalejo para sacar a la luz sus bellezas ocultas, sino que, para beneficio de todos los espectadores miopes, estaba empujado a menos de 3 metros de los cristales de mi ventana, debido a la gran altura de los edificios circundantes, y a que mis habitaciones estaban en el segundo piso. El intervalo entre esta pared y la mía se asemejaba no poco a una enorme cisterna cuadrada. En el período que precedió a la llegada de Bartlett tenía a 2 personas como copistas y a un prometedor muchacho como oficinista. El primero, Turkey; el segundo, Nippers; el tercero, Ginger Nut. Pueden parecer nombres que no suelen aparecer en el directorio. En realidad eran apodos que mis 3 oficinistas se habían puesto mutuamente y que se consideraban expresivos de sus respectivas personas o caracteres. Turkey era un inglés bajito y con un aspecto de piel de naranja, de más o menos mi edad, es decir, no muy lejos de los 60 años. Por la mañana podría decirse que su rostro era de una fina tonalidad florida, pero después de las 12, la hora del meridiano, su hora de la cena, ardía como una parrilla llena de brasas navideñas, y seguía ardiendo, pero, por así decirlo, con una decadencia gradual, hasta las 6 de la tarde, o más o menos, después no vi más al propietario de la cara, que, ganando su meridiano con el sol, parecía ponerse con él para salir, culminar y declinar al día siguiente, con la misma regularidad y gloria, sin disminuir. Son muchas las coincidencias singulares que he conocido en el curso de mi vida, y no la menor de ellas fue el hecho de que exactamente cuando Turkey desplegaba sus rayos más plenos de su semblante rojo y radiante, justo entonces también, en ese momento crítico, comenzaba el período diario en el que yo consideraba sus capacidades comerciales como seriamente perturbadas para el resto de las 24 horas. No es que fuera absolutamente ocioso o reacio a los negocios, ni mucho menos. El problema era que solía ser demasiado enérgico. Había en él una extraña, inflamada, agitada y temeraria actividad. Era incauto al sumergir su pluma en el tintero. Todos sus borrones en mis documentos se dejaban caer allí después de las 12 del meridiano. De hecho, no solo era imprudente y tristemente dado a hacer borrones por la tarde, sino que algunos días iba más allá y era bastante ruidoso. En esos momentos, además, su rostro ardía con una blasfemia aumentada, como si se hubiera amontonado carbón de cañón sobre antracita. Hacía un desagradable ruido con su silla, derramaba su cajón de arena. Al arreglar sus bolígrafos, los rompía impacientemente en pedazos y los arrojaba al suelo en una repentina pasión. Se levantaba y se inclinaba sobre su mesa, encajonando sus papeles de una manera muy indecorosa, muy triste de contemplar en un hombre mayor como él. Sin embargo, como en muchos aspectos era una persona muy valiosa para mí, y todo el tiempo antes de las 12, meridiano, era también la criatura más rápida y constante, realizando una gran cantidad de trabajo con un estilo no fácil de igualar, por estas razones estaba dispuesto a pasar por alto sus excentricidades, aunque de hecho de vez en cuando me reñía con él. Sin embargo, lo hacía con mucha delicadeza, porque, aunque por la mañana era el más civilizado, es más, el más soso y reverente de los hombres, por la tarde estaba dispuesto, cuando se le provocaba, a ser ligeramente imprudente con su lengua, de hecho, insolente. Ahora bien, valorando sus servicios matutinos como lo hacía yo, y resuelto a no perderlos, pero al mismo tiempo incómodo por sus maneras inflamadas después de las 12, y siendo un hombre de paz, no queriendo con mis amonestaciones provocar réplicas indecorosas de su parte, me tomé la molestia, un sábado a mediodía, siempre estaba peor los sábados, de insinuarle muy amablemente que tal vez, ahora que estaba envejeciendo, sería bueno reducir sus trabajos. En resumen, que no tenía que venir a mi habitación después de las 12, sino que, terminada la cena, era mejor que se fuera a su casa y descansara hasta la hora del té. Pero no, insistió en sus devociones vespertinas.
Su semblante se tornó intolerablemente fervoroso mientras me aseguraba oratoriamente, gesticulando con una larga regla en el otro extremo de la habitación, que si sus servicios por la mañana eran útiles, cuán indispensables eran entonces por la tarde. Con sumisión, señor, dijo Turkey en su ocasión, me considero su mano derecha. Por la mañana no hago más que reunir y desplegar mis columnas, pero por la tarde me pongo a la cabeza de ellas y cargo galantemente contra el enemigo así, y di un violento golpe con la regla. Pero las manchas, Turkey, insinué. Cierto, pero con sumisión, señor. Mira estos pelos, me estoy haciendo viejo. Seguramente, señor, un borrón o dos de una tarde calurosa no es para ser severo con las canas. La vejez, aunque manche la página, es honorable. Con sumisión, señor, ambos estamos envejeciendo. Esta apelación a mi sentimiento de compañerismo era difícil de resistir. En todo caso, vi que no lo haría, así que decidí dejar que se quedara, resolviendo sin embargo que durante la tarde tuviera que ocuparse de mis papeles menos importantes. Nippers, el segundo de mi lista, era un joven de unos 25 años, con barba, cetrino y en general con aspecto de pirata. Siempre lo consideré víctima de dos poderes malignos, la ambición y la indigestión. La ambición se manifestaba en una cierta impaciencia por los deberes de un simple copista, una usurpación injustificada de asuntos estrictamente profesionales, como la redacción original de documentos legales. La indigestión se manifestaba en una irritabilidad nerviosa y una sonrisa ocasional que hacía rechinar los dientes por los errores cometidos al copiar. Maldiciones innecesarias, ciciadas más que pronunciadas en el calor de los negocios y especialmente por un continuo descontento con la altura de la mesa donde trabajaba, a pesar de ser un mecánico muy ingenioso. Nippers nunca pudo conseguir que esta mesa se adaptara a él. Colocó debajo de ella fichas, bloques de diversos tipos, trozos de cartón y por último llegó a intentar un ajuste exquisito con trozos finales de papel secante doblado, pero ningún invento le sirvió. Sí, para aliviar su espalda llevaba la tapa de la mesa en un ángulo agudo hacia su barbilla y escribía allí como un hombre que utiliza el techo empinado de una casa holandesa como escritorio. Entonces declaraba que eso detenía la circulación de sus brazos. Si ahora bajaba la mesa hasta la cintura, se inclinaba sobre ella para escribir, sentía un dolor en la espalda. En resumen, la verdad del asunto era que Nippers no sabía lo que quería. Oh, si es que quería algo, era librarse por completo de la mesa del escribiente. Entre las manifestaciones de su ambición enfermiza estaba la afición que tenía por recibir visitas de ciertos tipos de aspecto ambiguo, con abrigos sórdidos, a los que llamaba sus clientes. De hecho, me di cuenta de que no solo era, a veces, un considerable político de barrio, sino que ocasionalmente hacía algunos negocios en los tribunales de justicia y no era desconocido en las escaleras de las tumbas. Tengo buenas razones para creer, sin embargo, que un individuo que lo visitó en mi despacho y que, con un gran aire, insistió en que era su cliente, no era más que un dun y el supuesto título de propiedad, una factura. Pero, a pesar de todos sus defectos y de las molestias que me causaba, Nippers, al igual que su compatriota Turkey, era un hombre muy útil para mí. Escribía con una mano pulcra y rápida y cuando lo deseaba no carecía de un comportamiento caballeroso. Además, siempre vestía de forma caballerosa, lo que, por cierto, daba crédito a mi despacho. En cambio, en lo que respecta a Turkey, tuve que esforzarme mucho para evitar que fuera un reproche para mí. Sus ropas tenían un aspecto aceitoso y olían a comedor. Llevaba los pantalones muy sueltos y holgados en verano. Sus abrigos eran execrables. Su sombrero no se podía tocar. Pero si bien el sombrero me resultaba indiferente, ya que su natural urbanidad y deferencia, como inglés dependiente, le llevaba siempre a quitárselo en cuanto entraba en la habitación, su abrigo era otra cosa. Con respecto a sus abrigos, razoné con él, pero sin resultado. La verdad era, supongo, que un hombre de tan escasos ingresos no podía permitirse el lujo de lucir una cara y un abrigo tan lustrosos al mismo tiempo. Como observó Nippers en una ocasión, el dinero de Turkey se destinaba principalmente a la tinta roja. Un día de invierno le regalé a Turkey un abrigo mío de aspecto muy respetable, un abrigo gris, acolchado, de un calor muy confortable y que se abotonaba directamente desde la rodilla hasta el cuello.
Pensé que Pavo apreciaría el favor y disminuiría su temeridad y obstinación de las tardes, pero no. Creo sinceramente que abotonarse con un abrigo tan mullido y parecido a una manta tuvo un efecto pernicioso sobre él, por el mismo principio de que el exceso de avena es malo para los caballos. De hecho, precisamente como se dice que un caballo temerario e inquieto siente la avena, así sintió Turkey su abrigo, le hacía ser insolente, era un hombre al que la prosperidad perjudicaba. Aunque yo tenía mis propias conjeturas sobre los hábitos autocomplacientes de Turkey, en lo que respecta a Nippers, estaba convencido de que, independientemente de sus defectos en otros aspectos, era, al menos, un joven moderado. Pero, en efecto, la propia naturaleza parecía haber sido su vinicultora, y al nacer lo cargó de tal manera con una disposición irritable y parecida al brandy, que todas las posiciones posteriores fueron innecesarias. Cuando pienso en cómo, en medio de la quietud de mis habitaciones, Nipper se levantaba a veces impacientemente de su asiento e inclinándose sobre su mesa abría los brazos, tomaba todo el escritorio y lo movía y lo sacudía con un movimiento sombrío y rechinante en el suelo, como si la mesa fuera un perverso agente voluntario, empeñado en frustrarlo y fastidiarlo, percibo claramente que para Nippers el brandy y el agua eran totalmente superfluos. Tuve la suerte de que, debido a su causa peculiar, la indigestión, la irritabilidad y el consiguiente nerviosismo de Nippers se observaban principalmente por la mañana, mientras que por la tarde era comparativamente suave. De modo que los paroxismos de Turkey solo se producían hacia las 12 y nunca tenía que ver con sus excentricidades a la vez. Sus ataques se aliviaban mutuamente como guardias. Cuando el de Nippers estaba encendido, el de Turkey estaba apagado, y viceversa. Era un buen arreglo natural, dadas las circunstancias. Ginger Nut, el tercero de mi lista, era un muchacho de unos 12 años. Su padre era un carretero, ambicioso de ver a su hijo en el banco en vez de en un carro antes de morir. Así que lo envió a mi oficina como estudiante de Derecho, chico de los recados y limpiador y barrendero, a razón de $1 a la semana. Tenía un pequeño escritorio para él, pero no lo usaba mucho. Al inspeccionarlo, el cajón mostraba una gran variedad de cáscaras de diversas clases de nueces. De hecho, para este joven de gran inteligencia, toda la noble ciencia del derecho estaba contenida en una cáscara de nuez. Una de las tareas más importantes de Ginger Nut, y una de las que desempeñaba con mayor presteza, era su deber como proveedor de pasteles y manzanas para Turkey y Nippers. Al ser la copia de documentos legales un negocio proverbialmente seco y ronco, mis dos escribas se humedecían la boca muy a menudo con los Spitzbergs que se encontraban en los numerosos puestos cercanos a la aduana y a la oficina de correos. Además, enviaban con mucha frecuencia a Ginger Nut a por ese peculiar pastel, pequeño, plano, redondo y muy picante, que le había dado nombre. En las frías mañanas en que los negocios no eran más que aburridos, Turkey engullía decenas de estos pasteles, como si fueran simples obleas. De hecho, los venden a razón de 6 u 8 por un penique, mezclando el raspado de su pluma con el crujido de las crujientes partículas en su boca. De todas las ardientes meteduras de pata de la tarde y las precipitadas imprudencias de Turkey, fue la de humedecer una vez un pastel de jengibre entre los labios y pegarlo a una hipoteca para que sellara. Estuve a punto de despedirlo entonces, pero me apaciguó haciendo una reverencia oriental y diciendo: «Con su misión, señor. Fue generoso por mi parte encontrarle en la papelería». Ahora, mi negocio original, el de agente inmobiliario y cazador de títulos y redactor de documentos reconocidos de todo tipo, aumentó considerablemente a recibir la oficina del maestro. Ahora había mucho trabajo para los escribientes. No solo tenía que presionar a los escribientes que ya estaban conmigo, sino que debía contar con ayuda adicional. En respuesta a mi anuncio, una mañana, un joven inmóvil se paró en el umbral de mi oficina con la puerta abierta, pues era verano. Puedo ver ahora esa figura pálida, lamentablemente respetable, incurablemente desamparada. Era Bartley. Después de unas pocas palabras sobre sus calificaciones, lo contraté, contento de tener entre mi cuerpo de copistas a un hombre de aspecto tan singularmente sedoso,
que pensé que podría operar beneficiosamente sobre el temperamento huidizo de Turkey y el fogoso de Nippers. Debía haber dicho antes que las puertas plegables de cristal dividían mis instalaciones en dos partes, una de las cuales estaba ocupada por mis escribas y la otra por mí. Según mi humor, abría o cerraba estas puertas. Decidí asignar a Barbley un rincón junto a las puertas plegables, pero de mi lado, para tener a este hombre tranquilo al alcance de la mano, en caso de que hubiera que hacer cualquier cosa insignificante. Coloqué su escritorio cerca de una pequeña ventana lateral en esa parte de la habitación, una ventana que originalmente ofrecía una vista lateral de ciertos patios traseros y ladrillos mugrientos, pero que, debido a las construcciones posteriores, no ofrecía ninguna vista en absoluto, aunque daba algo de luz. A menos de 1 metro de los cristales había una pared, y la luz bajaba desde muy arriba, entre dos edificios altos, como desde una abertura muy pequeña en una cúpula. Para lograr un arreglo satisfactorio conseguí un biombo alto y verde que podría aislar completamente a Barbley de mi vista, aunque no lo alejara de mí. Y así, en cierto modo, la intimidad y la sociedad estaban unidas. Al principio Barbley escribió una cantidad extraordinaria de cosas, como si estuviera hambriento de algo que copiar. Parecía atiborrarse de mis documentos. No había pausa para la digestión. Trabajaba día y noche, copiando a la luz del sol y de las velas. Me habría encantado su aplicación si hubiera sido alegremente laborioso, pero escribí en silencio, pálidamente, mecánicamente. Por supuesto, una parte indispensable del trabajo de un escribiente es verificar la exactitud de su copia, palabra por palabra. Cuando hay dos o más escribas en una oficina, se ayudan mutuamente en este examen, uno leyendo de la copia, el otro sosteniendo el original. Es un asunto muy aburrido, agotador y letárgico. Puedo imaginar que para algunos temperamentos sanguíneos sería totalmente intolerable. Por ejemplo, no puedo creer que el poeta Byron se hubiera sentado satisfecho con Barbley para examinar un documento legal de, digamos, 500 páginas escrito a mano. De vez en cuando, con las prisas de los negocios, tenía la costumbre de asistir yo mismo a la comparación de algún documento breve, llamando para ello a Turkey o a Nippers. Uno de los objetivos que tenía al poner a Barbley tan a mano detrás del biombo era aprovechar sus servicios en ocasiones tan triviales. Creo que fue al tercer día de estar conmigo y antes de que surgiera la necesidad de examinar su propia escritura, cuando, estando muy apurado por completar un pequeño asunto que tenía entre manos, llamé abruptamente a Barbley. En mi apuro y natural expectativa de cumplimiento instantáneo, me senté con la cabeza inclinada sobre el original en mi escritorio y mi mano derecha de lado, y algo nerviosamente extendida con la copia, para que inmediatamente al salir de su retiro, Barbley pudiera tomarla y proceder al negocio sin la menor demora. En esta misma actitud me encontraba cuando le llamé, indicándole rápidamente lo que quería que hiciera, es decir, que examinara un pequeño papel conmigo. Imaginen mi sorpresa, es más, mi consternación cuando, sin moverse de su intimidad, Barbley, con una voz singularmente suave y firme, respondió: «Preferiría no hacerlo». Me senté un rato en perfecto silencio, reuniendo mis aturdidas facultades. Inmediatamente se me ocurrió que mis oídos me habían engañado, que Barbley había malinterpretado por completo mi intención. Repetí mi petición en el tono más claro que pude asumir, pero, en uno igual de claro, llegó la respuesta anterior: «Preferiría no hacerlo». «¿Preferiría no hacerlo?», repetí yo, levantándome con gran excitación y cruzando la habitación con una zancada. «¿Qué quieres decir? ¿Está usted enamorado de la luna? Quiero que me ayudes a comparar esta hoja de aquí. Tómala». Y se la arrojé. «Preferiría no hacerlo», dijo. Le miré fijamente. Su rostro era de una compostura delgada, sus ojos grises de una calma tenue. No había ni una sola arruga de agitación en él. Si hubiera habido la menor inquietud, cólera, impaciencia o impertinencia en sus modales, en otras palabras, si hubiera habido algo normalmente humano en él, sin duda lo habría despedido violentamente del lugar, pero tal y como estaban las cosas, habría pensado en dar la vuelta a mi pálido busto de yeso de Cicerón. Me quedé mirándolo un rato mientras él seguía escribiendo, y luego me senté en mi escritorio. Esto es muy extraño, pensé. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Pero mis asuntos me apresuraron. Concluí que debía olvidar el asunto por el momento, reservándolo para mi futuro ocio. Así que llamé a Nippers desde la otra habitación y el papel fue examinado rápidamente.
Pocos días después de esto, Barbley concluyó 4 largos documentos que eran cuadruplicados de un testimonio de una semana tomado ante mí en mi Tribunal Superior de Cancillería. Se hizo necesario examinarlos. Se trataba de un pleito importante y era imprescindible una gran precisión. Una vez dispuestas todas las cosas, llamé a Turkey, Nippers y Ginger Nut desde la habitación contigua, con la intención de poner las 4 copias en manos de mis 4 secretarios mientras yo leía el original. En consecuencia, Turkey, Nippers y Ginger Nut habían tomado asiento en fila, cada uno con su documento en la mano, cuando llamé a Barbley para que se uniera a este interesante grupo. «Barbley, rápido, estoy esperando». Oí un lento roce de las patas de su silla en el suelo sin alfombrar, y pronto apareció de pie en la entrada de su ermita. «¿Qué se busca?», dijo suavemente. Las copias, dije apresuradamente. «Vamos a examinarlas. Ahí». Y le tendí el cuarto cuadruplicado. «Preferiría no hacerlo», dijo, y desapareció suavemente detrás del biombo. Durante unos instantes me convertí en una estatua de sal, a la cabeza de mi columna de empleados sentados. Al recuperarme, avancé hacia el biombo y exigí la razón de tan extraordinaria conducta. ¿Por qué se niega? Preferiría no hacerlo. Con cualquier otro hombre me habría enfurecido, habría despreciado cualquier otra palabra y le habría expulsado ignominiosamente de mi presencia, pero había algo en Barbley que no solo me desarmaba extrañamente, sino que me conmovía y desconcertaba de un modo maravilloso. Empecé a razonar con él. «Estas son sus propias copias que vamos a examinar. Es un ahorro de trabajo para usted, porque un solo examen responderá a sus 4 papeles. Es un uso común. Todo copista está obligado a ayudar a examinar su copia. ¿No es así? ¿No va a hablar? Contesta». «Prefiero no hacerlo», respondió con un tono aflautado. Me pareció que mientras yo me dirigía a él, giraba cuidadosamente en torno a cada una de mis afirmaciones. Comprendía plenamente el significado, no podía refutar las irresistibles conclusiones, pero, al mismo tiempo, alguna consideración primordial prevaleció en él para responder como lo hizo. «¿Está usted decidido entonces a no acceder a mi petición, una petición hecha de acuerdo con los usos y el sentido común?» Me dio a entender brevemente que en ese punto mi juicio era acertado. Sí, su decisión era irreversible. No es raro que cuando un hombre es amedrentado de alguna manera inaudita y violentamente irrazonable, comience a tambalearse en su propia fe mayana, comienza, por así decirlo, a conjeturar vagamente que, por maravilloso que sea, toda la justicia y toda la razón están del otro lado. En consecuencia, si hay alguna persona desinteresada presente, se dirige a ella en busca de algún refuerzo para su propia mente vacilante. «Turkey», le dije, «¿qué piensas de esto? ¿No tengo razón?» «Con su misión, señor», dijo Turkey con su tono más soso. «Creo que sí». «Nippers», dije yo, «¿qué te parece?» «Creo que debería echarlo de la oficina». El lector de percepciones amables percibirá aquí que, siendo de mañana, la respuesta de Turkey está redactada en términos educados y tranquilos, pero Nippers responde en términos malhumorados. O, repitiendo una frase anterior, el feo humor de Nippers estaba de su servicio y el de Turkey no. «Ginger Nut», dije yo, dispuesto a conseguir el menor sufragio en mi favor. «¿Qué te parece?» «Creo, señor, que es un poco lunático», respondió Ginger Nut con una sonrisa. «Oiga lo que dicen», dije yo, volviéndome hacia la pantalla. «Salga y cumpla con su deber». Pero él no respondió. Reflexioné un momento con gran perplejidad, pero una vez más los negocios me apresuraron. Decidí de nuevo posponer la consideración de este dilema a mi futuro ocio. Con un poco de dificultad conseguimos examinar los papeles sin Barbley, aunque a cada página o dos Turkey dejó caer con deferencia su opinión de que este procedimiento estaba fuera de lo común, mientras que Nippers, retorciéndose en su silla con un nerviosismo dispéptico, lanzaba entre sus dientes apretados ocasionales maldiciones sisiantes contra el zoquete obstinado detrás del biombo. Y por su parte, la de Nippers, esta era la primera y la última vez que haría el trabajo de otro hombre sin cobrar. Mientras tanto, Barbley se sentó en su ermita, ajeno a todo lo que no fuera su propio negocio allí. Pasaron algunos días en los que el escribiente estaba ocupado en otro largo trabajo. Su notable conducta de los últimos tiempos me llevó a considerar sus costumbres de forma estricta. Observé que nunca iba a cenar. De hecho, nunca iba a ningún sitio. Hasta ahora nunca había sabido que estuviera fuera de mi oficina. Era un centinela perpetuo en el rincón.
Sin embargo, a eso de las 11 de la mañana noté que Ginger Nut avanzaba hacia la abertura de la mampara de Barbley, como si le hiciera una seña silenciosa con un gesto invisible para mí, donde estaba sentado. El muchacho salía entonces de la oficina tintineando unos peniques y reaparecía con un puñado de nueces de jengibre que entregaba a la ermita, recibiendo 2 de los pasteles por su molestia. Vive, pues, a base de nueces de jengibre, pensaba yo. Nunca cena, propiamente dicho. Debe de ser, pues, vegetariano. Pero no, nunca come ni siquiera verduras, no come más que nueces de jengibre. Mi mente se sumió entonces en ensueños sobre los probables efectos en la constitución humana de vivir enteramente a base de nueces de jengibre. Las nueces de jengibre se llaman así porque contienen jengibre como uno de sus constituyentes peculiares, y el último saborizante. ¿Qué era el jengibre? Una cosa caliente y picante. ¿Era Barbley caliente y picante? No, en absoluto. El jengibre entonces no tenía ningún efecto sobre Barbley. Probablemente prefería que no tuviera ninguno. Nada agrava tanto a una persona seria como una resistencia pasiva. Si el individuo al que se resiste no tiene un temperamento inhumano y el que se resiste es perfectamente inofensivo en su pasividad, entonces en los mejores estados de ánimo del primero se esforzará caritativamente para interpretar a su imaginación lo que resulta imposible de resolver por su juicio. Incluso así, en su mayor parte consideré a Barbley y sus maneras. Pobre hombre, pensé, no tiene ninguna intención de hacer daño. Es evidente que no pretende ser insolente. Su aspecto demuestra suficientemente que sus excentricidades son involuntarias. Me es útil. Puedo llevarme bien con él. Si lo rechazo, lo más probable es que caiga en manos de algún empleador menos indulgente, y entonces será tratado con rudeza, y tal vez sea expulsado miserablemente a morir de hambre. Sí, aquí puedo comprar a bajo precio una deliciosa autoaprobación, hacerme amigo de Barbley, seguirle la corriente en su extraña obstinación, me costará poco o nada, mientras guardo en mi alma lo que a la larga será un dulce bocado para mi conciencia. Pero este estado de ánimo no era invariable en mí. La pasividad de Barbley a veces me irritaba. Me sentía extrañamente impulsado a enfrentarme a él en una nueva oposición, para provocar en él alguna chispa de ira que respondiera a la mía. Pero, en realidad, bien podría haber intentado prender fuego con mis nudillos a un trozo de jabón Windsor. Pero, una tarde, el impulso maligno que había en mí me dominó, y se produjo la siguiente pequeña escena. Barbley, dije, cuando esos papeles estén todos copiados, los compararé contigo. Preferiría no hacerlo. ¿Cómo? ¿Seguro que no pretendes persistir en esa caprichosa vaguedad? No hubo respuesta. Abrí de golpe las puertas plegables que estaban cerca y volviéndome hacia Turkey y Nippers exclamé de forma excitada. Dice por segunda vez que no quiere examinar sus papeles. ¿Qué te parece, Turkey? Era la tarde. Recuérdese, Turkey estaba sentado, brillando como una caldera de latón, con la cabeza calva, humeante y las manos revueltas entre sus papeles emborronados. Pensar en ello, rugió Turkey. Creo que me pondré detrás de su biombo y le pondré los ojos morados. Al decir esto, Turkey se levantó y puso los brazos en posición de pugilato. Se apresuraba a cumplir su promesa cuando lo detuve alarmado por el efecto de despertar incautamente la combatividad de Turkey después de la cena. Siéntate, Turkey, le dije, y escucha lo que Nippers tiene que decir. ¿Qué te parece, Nippers? ¿No estaría justificado que despidiera inmediatamente a Barbley? Disculpe, eso lo tiene que decidir usted, señor. Creo que su conducta es bastante inusual y de hecho injusta en lo que respecta a Turkey y a mí, pero puede ser solo un capricho pasajero. Ah, exclamé yo, has cambiado extrañamente de opinión entonces. Ahora hablas muy suavemente de él. Todo es cerveza, gritó Turkey. La gentileza es efecto de la cerveza. Nippers y yo cenamos juntos hoy. Ya lo ve, ya ve lo gentil que soy, señor. ¿Debo ir a ponerle los ojos negros? ¿Te refieres a Barbley, supongo? No, hoy no, Turkey, respondí. Por favor, levanta los puños. Cerré las puertas y volví a avanzar hacia Barbley. Sentí incentivos adicionales que me tentaban a mi destino. Ardí en deseos de volver a rebelarme. Recordé que Barbley nunca salía de la oficina. Barbley, dije. Ginger Nut no está. Da un paso hasta la oficina de correos. ¿Quieres? No era más que un paseo de 3 minutos y mira si hay algo para mí. Preferiría no hacerlo. ¿No lo harás? Prefiero no hacerlo. Me tambaleé hasta mi escritorio y me senté allí en un profundo estudio. Volvió mi ciega empatía
¿Había alguna otra cosa en la que pudiera procurar ser repelido ignominiosamente por este flaco y mísero peso, mi empleado contratado? ¿Qué cosa adicional hay perfectamente razonable que seguramente se negará a hacer? ¡Barbley! No hay respuesta. ¡Barbley! En un tono más alto. No hay respuesta. ¡Barbley! Rugí. Como un verdadero fantasma, de acuerdo con las leyes de la invocación mágica, la tercera llamada apareció en la entrada de su ermita. Ve a la habitación de al lado y dile a Nipper que venga a verme. Prefiero no hacerlo, dijo respetuosa y lentamente, y desapareció suavemente. Muy bien, Barbley, dije yo en una especie de tono sereno y severo que daba a entender el propósito inalterable de una terrible retribución muy cercana. En ese momento tenía la intención de hacer algo parecido, pero en general, como se acercaba la hora de la cena, pensé que lo mejor era ponerme el sombrero y volver a casa por el día, sufriendo mucho por la perplejidad y la angustia de mi mente. ¿Debo reconocerlo? La conclusión de todo este asunto fue que pronto se convirtió en un hecho fijo en mi despacho, que un joven y pálido escribiente llamado Barbley tenía un escritorio allí, que copiaba para mí a la tasa habitual de 4 centavos por folio, 100 palabras, pero estaba permanentemente exento de examinar el trabajo realizado por él, siendo este deber transferido a Turkey y Nippers, un cumplido sin duda para su superior agudeza. Además, dijo que Barbley nunca era enviado para el más trivial de los encargos de ningún tipo, y que incluso si se le pedía que se encargara de tal asunto, se entendía generalmente que prefería no hacerlo, es decir, que se negaría rotundamente. Con el paso de los días me reconcilié considerablemente con Barbley. Su firmeza, su ausencia de toda disipación, su incesante laboriosidad, excepto cuando decidía ponerse de pie detrás de su biombo, su gran quietud, su inalterable comportamiento en cualquier circunstancia, lo convertían en una valiosa adquisición. Una cosa primordial era esta: siempre estaba allí, primero por la mañana, continuamente durante el día y por último por la noche. Tenía una singular confianza en su honestidad. Sentía que mis papeles más preciados estaban perfectamente seguros en sus manos. A veces no podía evitar, por mi propia alma, caer en repetidas pasiones espasmódicas con él, porque era sumamente difícil tener en cuenta todo el tiempo esas extrañas peculiaridades, privilegios e inauditas exenciones que constituían las estipulaciones tácitas por parte de Barbley, bajo las cuales permanecía en mi oficina. De vez en cuando, en el afán de despachar asuntos urgentes, llamaba inadvertidamente a Barbley en un tono corto y rápido para que pusiera su dedo, digamos, en el incipiente lazo de un trozo de cinta roja con el que estaba a punto de comprimir unos papeles. Por supuesto, desde atrás del biombo se oía la respuesta habitual: prefiero no hacerlo. Y entonces, ¿cómo podría una criatura humana con las debilidades comunes de nuestra naturaleza abstenerse de exclamar amargamente sobre semejante perversidad, semejante irracionalidad? Sin embargo, cada repulsa adicional de este tipo que recibía solo tendía a disminuir la probabilidad de que repitiera la inadvertencia. Aquí hay algo que decir que, según la costumbre de la mayoría de los abogados que ocupan despachos en edificios densamente poblados, había varias llaves en mi puerta. Una la guardaba una mujer que residía en el ático, que fregaba semanalmente y barría y desempolvaba diariamente en mis apartamentos. Otra la guardaba Turkey por comodidad. La tercera la llevaba a veces en mi propio bolsillo. El cuarto no sabía quién la tenía. Ahora bien, un domingo por la mañana fui por casualidad a la iglesia de la Trinidad para escuchar a un célebre predicador, y al encontrarme bastante temprano en el suelo, pensé en dar una vuelta por mis aposentos durante un rato. Por suerte llevaba mi llave, pero al aplicarla a la cerradura me encontré con que se resistía algo introducido desde el interior. Bastante sorprendido, grité, cuando para mi consternación una llave fue girada desde el interior, empujando su delgado rostro hacia mí y manteniendo la puerta entreabierta. La aparición de Barley apareció en mangas de camisa y por lo demás en una deshabillé extrañamente andrajosa, diciendo en voz baja que lo sentía, pero que estaba muy ocupado en ese momento y que prefería no admitirme en ese momento. En una o dos breves palabras añadió además que tal vez sería mejor que yo diera 2 o 3 vueltas a la manzana y que para entonces probablemente habría concluido sus asuntos. Ahora bien, la aparición totalmente insólita de Barbley ocupando mi despacho de abogado un domingo por la mañana, con su despreocupación cada vez más caballerosa, pero al mismo tiempo firme y segura de sí misma, tuvo un efecto tan extraño en mí
que incontinentemente me escabullí de mi propia puerta e hice lo que deseaba, pero no sin varias punzadas de impotente rebeldía contra el suave descaro de este inexplicable escribiente. De hecho, fue su maravillosa suavidad la que no solo me desarmó, sino que me desarmó, por así decirlo, porque considero que uno, por el momento, está como desarmado cuando permite tranquilamente que su empleado contratado le dicte y le ordene salir de sus propias instalaciones. Además estaba lleno de inquietud por saber qué podía estar haciendo Barbie en mi despacho, en mangas de camisa y en una condición de desmantelamiento de un domingo por la mañana. ¿Estaba ocurriendo algo raro? No, eso estaba fuera de toda duda. No se podía pensar ni por un momento que Barbie fuera una persona inmoral. ¿Pero qué podía estar haciendo allí? ¿Copiando? No, independientemente de sus excentricidades, Barbie era una persona eminentemente decorosa. Sería el último hombre en sentarse en su escritorio en un estado cercano a la desnudez. Además, era domingo, y había algo en Barbie que prohibía suponer que, con cualquier ocupación secular, violara las costumbres del día.